Oremos a nuestro Dios. Señor, venimos delante de ti, convocados para escuchar tu palabra, convocados, oh Señor, para que te adoremos, pero al mismo tiempo es como estar como el pueblo de Israel esperando las tablas que serían entregadas a Moisés para que ellos pudieran dirigir su camino y pudieran entender la vida que tú deseabas que ellos vivan. De la misma manera, oh Señor, estamos a la falda de tu presencia, esperando escuchar tu palabra, ser exhortados y corregidos por ella. Prepara nuestros corazones, que nuestro entendimiento, Señor, pueda ser abierto por medio de tu Espíritu Santo, para que pueda brotar esa luz del Evangelio, pueda alumbrar, oh Señor, lo más profundo de nuestro corazón, para que cada día tu mensaje sea más claro. Que sean, oh Señor, gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, sabiendo que es tu palabra, sabiendo, Señor, que seremos exhortados y animados a vivir en ti. En Cristo Jesús. Amén. Estamos en una serie de sermones que hemos llamado Hábitos que Transforman. Y la semana pasada el pastor Wilber estuvo hablando del primer hábito acerca de la enseñanza, o particularmente estudiar la palabra de nuestro Dios. El pastor estaba enfatizando de una manera maravillosa que los de Berea tenían una disposición en el corazón para recibir la palabra. No solamente habían escuchado, sino que además ellos tenían una disposición para recibir la palabra. Él había mencionado en segundo lugar que ellos también tenían un método de aprendizaje y lo hacían a partir de la comunidad. Se reunían para aprender y estudiar. Y en tercer lugar, el pastor estaba enfatizando la firmeza al fundamentar la fe de ellos en el Antiguo Testamento. De modo que cuando nosotros pensamos en el hábito de estudiar, de tener un corazón enseñable, tenemos que considerar que el fundamento es la palabra. Y hoy hablaremos de un segundo hábito, que es la oración, basado en el pasaje que hemos leído, Lucas capítulo 11 del 1 al 4. Ahora, cuando nosotros pensamos en los hábitos, como decía el pastor la semana pasada, nosotros tenemos una inclinación natural hacia los malos hábitos, no hacia los buenos hábitos. Por ejemplo, es muy fácil tener hábitos pecaminosos, muy fácil. Pero es muy difícil tener hábitos bíblicos que podamos ir desarrollando constantemente. Es muy difícil, se requiere dedicación, se requiere estar puntualmente haciéndolo una y otra vez. Nosotros, por ejemplo, podemos identificar rápidamente el hábito o el mal hábito de estar revisando el Facebook de una manera constante. Es tanto que hasta en el baño llevamos el teléfono y mientras estamos en el baño estamos revisando todos los posts que han hecho la mayoría de personas. No podemos vivir sin el teléfono. Yo puedo mirar a mis hijos, por ejemplo, que pasan 2 horas e inmediatamente ellos están pensando en el teléfono o en el iPad o en la televisión. Para ellos es un hábito muy marcado el querer ver un dispositivo. Pero para desarrollar buenos hábitos es difícil lograrlo. Por ejemplo, ¿alguien tiene el hábito de leer durante la semana? No la Biblia, lo que sea, un libro. Tenemos el hábito de leer. Nosotros hemos tratado de inculcar el hábito a nuestros hijos de la lectura, algo que naturalmente ellos no hacen. Es difícil.
Ahora, una de las cosas que debemos de comprender acerca de los hábitos es que debemos de tener mucho cuidado. Porque el hábito podemos nosotros tener un hábito, pero al mismo tiempo decir que es bueno, pero en realidad es malo. Hay una frase que todos podemos identificar: la práctica hace al maestro. Pero hay que agregarle a esta frase: la práctica correcta hace al maestro. Alguien puede estar practicando golpear el balón de una manera incorrecta, aprenderla de manera incorrecta, aparentemente tener el hábito correcto, pero está mal porque lo está haciendo equivocadamente. En la Biblia tenemos dos frases para hablar acerca de los hábitos. En 1 de Timoteo 4:7, todos sabemos esta frase: ejercítate para la piedad, ¿verdad? Ejercítate para la piedad. Ahí hay un principio que normalmente le llamamos el principio gumnazo. Y básicamente describe un hábito. El hábito es algo que practicas frecuentemente hasta que se convierte en una segunda naturaleza. El principio gumnazo simplemente es hacer algo una y otra vez hasta que eso se convierte en algo natural en nuestras vidas. Lo que decía el pastor la semana pasada. Por ejemplo, manejar un auto. Cuando tú estás aprendiendo, tú estás consciente de poner primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Estás pendiente de dónde viene el auto, quién te va a rebasar de este lado. Pero cuando tú has logrado que manejar se convierta en una segunda naturaleza, de primera te saltas a tercera y tú avanzas y sales en segunda, cuando estás iniciando no puedes hacerlo, porque se ha convertido en una segunda naturaleza. Así que la palabra gumnazo, donde obtenemos la palabra disciplina, es simplemente practicar una y otra vez para que puedas obtener aquello que tú estás buscando. Tenemos una segunda palabra también ahí en Timoteo, pero es 2 de Timoteo 3:16, que se traduce instruir en justicia. La palabra es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, e inmediatamente se incrusta instruir en justicia. Instruir en justicia es, una vez más en este pasaje, establecer un hábito, hacer algo para que pueda emanar una y otra vez de lo que Dios quiere que nosotros tengamos. Bueno, habiendo dicho esto, que es lo que estaba diciendo la semana pasada el pastor Wilber, vamos a anclar bajo este concepto el tema de la oración. Lucas está hablando en el capítulo 11 no solamente de la oración. En el contexto inmediato nosotros podemos observar que el capítulo 10, versículo 25 al 37, escuche bien, Lucas está hablando del amor que debe brotar de nuestros corazones hacia el prójimo. En Lucas 10, 38 al 42, Lucas ancla el hecho de escuchar las palabras del Señor. Amar al prójimo, escuchar las palabras del Señor. Y en Lucas 11, del 1 al 13, él describe la manera en la que debemos de orar. Ahora, todas estas cosas van juntas en realidad. Todas van juntas. Nadie puede amar al prójimo si Dios no le ama primero. Amar al prójimo es el resultado de ser primeramente amado por el Señor. Ahora, el resultado de escuchar las palabras del Señor es el resultado que el Señor alumbra nuestros corazones y entendemos la palabra, y en ese sentido está también la oración. Y escúchela muy bien. La oración simplemente es un reflejo del más alto compromiso de aquellos que han nacido de nuevo, de aquellos que han mirado en una manera el rostro de Dios, que están teniendo comunión íntima con Él. Eso vamos a mirarlo en este pasaje. Ahora, el Evangelio de Lucas no es que tenga un énfasis en la oración, pero maravillosamente, para poder mirar aquí este pasaje en un contexto más amplio, miramos a Jesús, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 21,
que él está orando. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizando y orando, el cielo se abrió. Miramos en Lucas 5:16, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. En Lucas 6:12, para elegir a los apóstoles, aconteció que mientras Jesús oraba aparte, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios para elegir a sus apóstoles. En Lucas 9:18, bajo la confesión de Pedro, de quien decían ellos quién era él, dijo estas palabras: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Capítulo 11, versículo 1, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y uno de sus discípulos le preguntó: enséñanos a orar. En el capítulo 22, versículo 14, cuando iba a instituir la comunión, Jesús hace la oración y bendice los elementos. Esto nos recuerda exactamente que Lucas pone un énfasis, pone la lupa bajo la vida de oración de Jesús. Ese no es el énfasis ni el propósito del libro de Lucas, pero él pone el énfasis. E incluso en Lucas nosotros miramos justo en el capítulo 1, versículo 11, que Zacarías entra al lugar santísimo para orar por el pueblo cuando se le da la revelación de su hijo. Cuando nosotros miramos en ese mismo capítulo el Magnificat de María, hay una mezcla de oración, pero también de alabanza. Cuando miramos en el capítulo 2, versículo 29 al 32, vemos a Simeón orando para dirigirse al Señor, y la Biblia lo describe de esta manera, que era un hombre justo y piadoso. Él estaba enfocado en la oración. Vemos en el capítulo 2, versículo 37, a Ana la profetisa, y se dice de ella: después de enviudar, hasta los 84 años, nunca se alejaba del templo, sirviendo noche y día con ayunos y oraciones. Y Lucas 19, 45 al 46, cuando el Señor Jesús entra, le dice: mi casa de oración la han convertido en una cueva de ladrones. El punto es este: Lucas pone la mirada sobre el estilo de vida de oración y hace un énfasis en la oración que tú y yo debemos de mirar en este libro. Ahora, miremos detenidamente el Padre Nuestro. Yo creo que todos lo conocemos. No está completo en Lucas como lo está en Mateo 6, pero creo que en esencia es lo mismo. Así que recuerda esta realidad de la oración del Padre Nuestro alrededor del libro de Lucas. La oración refleja el más alto compromiso de alguien que está viviendo en comunión con Dios. Hay una enorme diferencia, el énfasis que pone Lucas. ¿Okay? Tú y yo podemos pensar que debemos orar para buscar la comunión con Dios. Pero Lucas nos dice algo contrario. Oramos porque estamos en comunión con Dios. Eso es maravilloso. Ahora, déjenme mostrarles 3 aprendizajes de este capítulo 11, donde hemos mirado la realidad. El primer aprendizaje es muy simple y lo tenemos en el versículo 1. Jesús estaba orando como siempre, que voy a leer para ustedes para mirar la realidad de este pasaje. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Este pasaje, este versículo, nos ancla bajo el primer aprendizaje de aprende a orar. ¿Acaso es difícil orar?
¿Acaso necesitamos nosotros algo diferente para orar? Bueno, me parece que el énfasis está aquí justamente a quien le oramos. Y vamos a mirar cómo Lucas va desarrollando una teología maravillosa acerca del hábito de la oración. Así que él dice, en primer lugar, enséñanos a orar. Pero miramos entonces en este versículo, el versículo 1, lo maravilloso de lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Ahora, la realidad es esta. Quiero que veamos en enséñanos a orar. La primera parte es a quién le estamos orando. Hay una línea completamente delgada. En el Antiguo Testamento, si usted lee el libro de Levítico, no había un acceso libre hacia el lugar santísimo para presentarse delante de Dios en oración. De hecho, en el templo, ¿verdad? Cuando Jesús está entrando y se da cuenta que el lugar de los gentiles está ocupado por la vendimia, donde ellos deberían orar, él está molesto por eso. Pero no había el acceso libre al templo donde habitaba la presencia de Dios, más que el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar. Entonces, enséñanos a orar, es el aprendizaje mayor de a quién y cómo nos estamos dirigiendo a Él. El Padre Nuestro lo pone inmediatamente al Padre. Pero lo dice Hebreos 10, versículo 19 al versículo 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sinceros, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, vea la trascendencia hacia la vida de los discípulos. Los discípulos no pidieron, enséñanos a predicar. Los discípulos no pidieron, enséñanos a expulsar a los demonios como tú lo haces. Los discípulos no le dijeron, enséñanos la teología de la Trinidad. Enséñanos más y más teología. Ellos le dicen, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Para los discípulos era algo completamente nuevo. Las palabras del Señor Jesús, Padre nuestro. Cuando en el Antiguo Testamento eso estaba completamente cerrado, el Señor Jesús le dice, diríjanse al Padre. En ningún versículo de la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos tan personal la oración como es el Padre nuestro. Ciertamente nosotros encontramos en muchos de los salmos, Dios mío, pero esto es tan personal a quién le estamos orando, hacia quién nos estamos dirigiéndonos. El Señor Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, ve directo al Padre, y de una manera tan personal, porque han sido reconciliados con Él. Así que pueden venir confiadamente al trono de la gracia y desbordar sus corazones. En otras palabras, Jesús le estaba diciendo, ya pueden orar de manera diferente, directamente al Padre, sin interrupciones, en este lugar, en cualquier otro lugar, y entonces ve a orar. Yo creo que es tan simple poder mirar el Padre nuestro y decir a quién le oramos. En unas cuantas aplicaciones es que nosotros hemos perdido el sentido de acercarnos a la majestad de Dios. Yo recuerdo, no es que sea la manera correcta, porque no lo es. Pero mi padre no podía orar sin camisa. Y una vez le pregunté, le dije, ¿por qué tiene que usar la camisa? Pues estás en tu cuarto, puedes orar. Y él me dice, no, porque cuando yo estoy orando al Señor, yo estoy yendo a la presencia de Dios y no puedo ir como sea. No estoy diciendo que debo orar siempre vestido. Lo que estoy diciendo es que hemos perdido el sentido de reverencia y majestad hacia quien nos estamos dirigiendo. Así que en un primer aprendizaje de enséñanos a orar es a quién le estamos orando.